O cómo llegamos al teléfono móvil, etc. Pues fue haciéndose poco a poco. No se puso un plazo, no se obligó a todo el mundo a cambiar el teléfono viejo por uno nuevo. El mercado propio ya va evolucionando, repito, como todas las transiciones que hicimos energéticas, no hizo falta que te la prohibiera. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Defender la industria o la transición energética? Pues es lo que quiere decir. Y a lo mejor están diciendo con sus gestos que no les importa tanto la transición energética, porque no hay tal caja. La caja es un artificio contable. Hasta el año 2012, 2013, el sistema daba beneficios. ¿Y beneficios dónde estaban? Tú no tienes derechos a cobrar una pensión. ¿Cuánto? Ni cuándo eso lo determina el Parlamento en cada momento. Que no es como un seguro. No, el problema es que te pueden modificar unilateralmente las condiciones del contrato como les dé la gana y no tienes Así es. posibilidad de hacer nada. En Grecia leí que una pensión a lo mejor de 2.000 euros te la dejaban en 700, 800. Y los derechos se sustentan si hay dinero para sustentarlos, si no, no con que sustentas el derecho. No hay voluntad política de hacer cambios de este estilo. ¿Y por qué crees que no la hay? Porque son muchos a votar. Y eches te enseñan a pagar la universidad. El Estado no paga la universidad. Si quiere pagar la universidad, que la pagan en su bolsillo. Porque no quieren que le marchen a la gente. ¿Pero por qué crees que la izquierda lo repudia? Porque la El izquierda PSOE normalmente lo repudia, por porque ejemplo. no queda bien, es un señor, digamos, que usa métodos como muy autoritarios y normalmente el autoritarismo... Pero no tienen ese mismo rechazo con Venezuela, por ejemplo. Si no es capaz de garantizar la seguridad, ¿quién monta un negocio? ¿Qué opinas? El señor no me cae mal del todo. Entonces, quiero creer que es una estrategia de negociación, que es una lógica de retirada imperial. Retirada imperial. Sí, los cacharros que tienen ustedes, ¿cuántos son europeos? Tanto el hardware, o sea, el trasto, como el software. ¿Qué tienen ustedes europeos? Yo creo que uno de los errores de Europa fue estar tan unida políticamente. Además, si queremos rearmarnos contra Rusia, no sé qué espera Rusia para atacarnos, o está esperando a que nos rearmemos. Que no entiendo yo la lógica de ese rearme, porque si Rusia es tan fuerte, tan poderosa, ¿por qué espera? ¿A que nos rearmemos? Dirá, atacaremos ahora que está sin rearmar, ¿no? Estamos pensando que un ejército solo grande va a ser mejor que varios pequeños, y yo no estoy tan de acuerdo con eso. Bueno, la prueba está en el 2 de mayo, que fue hace poquito, Napoleón en Madrid. Un ejército enorme contra un pueblo descentralizadamente unido. Entonces va aguantando, pero cada vez le van cayendo de trozos, quiero decir, como que le van cayendo piezas, como un coche que va andando, pero que le van cayendo como piezas. De momento va andando, pero ya tiene serios problemas para aprobar leyes, por ejemplo, ¿no? Tiene un montón de escándalos. Hola, muy buenos días a todos. Estamos en otro episodio más de Opiniones Cruzadas Podcast. Esta vez estoy con, no te lo he dicho antes, pero un referente ideológico en toda regla. La verdad es que pues te considero uno de los principales referentes, bueno, te lo considera todo el mundo, bueno, de la escuela austriaca de economía, entonces, como comprenderás, me hace mucha ilusión estar aquí entrevistándote. Pues muchas gracias, pero poco referente soy yo, creo que los hay mejores. Pero bueno, pero de todas formas, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de que estés aquí y yo creo que mi padre también. Sí, bueno, es conocido ya que el profesor Bastos es una institución para todos nosotros. Bueno, claro. Y independientemente de que tengamos ideologías a veces contrarias o no tan cercanas, pero que sí que hemos colaborado en muchas cosas, juntos, de hace muchos años ya. Quería empezar preguntándote qué opinas de lo que pasó con el apagón y cómo ves la reacción del gobierno frente al apagón. A ver, los expertos dicen algo que ya estaba más o menos en los que estudian en los estudios de temas, que el mix energético pues no estaba bien planteado. Es decir, las energías renovables no son energías estables, es decir, que puedes mantener como una inercia, que le llaman ahora, ¿no? Sino que entran y salen, si hay sol, si hay viento, entran y salen, entonces necesitas como un respaldo. Y digamos, centrar toda la energía en la generación de renovables, y yo creo que por cuestiones ideológicas, pues puede llevar a problemas de este tipo, ¿no? Pero esto es lo que están diciendo los expertos, pero es algo que está dicho ya hace tiempo. Son energías que son muy interesantes, son energías que tienen, obviamente pueden llegar a ser el coste variable casi gratuito, pero el problema es que necesitan un respaldo, necesitas, digamos, algo más modulable, algo más gestionable para poder operar la energía. Es algo que puedas dar como más potencia o menos potencia a voluntad, y ese tipo de energías son muy difíciles de gestionar. Entonces, normal no que en 80 años, yo desde que hay electricidad en España, un apagón de ese estilo creo que nunca se dio a nivel de todo el Estado, ¿no? Entonces, algo debe estar fallando en la política energética española. La prueba está en que cambiaron el mix. Al día siguiente del apagón ya no meten tanta renovable. ¿Ya no metieron tanta renovable? Tanta no. Si te fijas, estos días están produciendo con nuclear y con gas. Y con hidroeléctrica, claro, pero no meten tanta como antes, porque saben que es muy con este tipo de cosas
son muy difíciles de gestionar, pero repito, pues son temas de expertos. Yo creo que deriva precisamente de la arrogancia fatal de querer cambiar todo el diseño de producción de energías y por caprichos, por cuestiones ideológicas. Caprichos no, pero bueno, por cuestiones ideológicas. Y ese es el problema, que es lo que decía Hayek de la fatal arrogancia, que hay cosas que te superan, que no eres capaz de controlar y al final acabas por querer diseñarlo todo de cero, pues acabas con problemas de este estilo. Claro, otro de los problemas que tuvo el tema del apagón es que está todo centralizado. Cae la luz en una parte del Estado y cae en todo el Estado. Sí. Por ejemplo, en Baleares, Portugal, que tenía... Eso por la interconexión, claro. Pero bueno, hubo ciudades concretas que tenían un sistema descentralizado y que lo pudieron conectar. Y se libraron del apagón, que esa es otra prueba más. Sí, y creo que del poder de la descentralizarlo. descentralización. Ahora critican a Francia por no estar conectada, que si Francia estuviera muy conectada, seguramente caía Europa entera. Porque esto va, creo, por lo que leí, que me están preguntando a mí de estas cosas, que yo no tengo que posar, pero lo que leí, y aquello iba como en dominó. Y menos mal que pudieron cortarlo, porque si no dejaba toda Europa sin luz. El problema cuando tienes un sistema tan grande, que sí que puede ser muy estable, el problema es que si cae, cae todo. Pues tiene que haber islas para desconectarse. Y me parece buena idea, además. Tampoco entiendo mucho, pero lo que sí tengo claro es que, por ejemplo, en España hay una demonización de las centrales nucleares. Yo no soy un experto, no sé si es bueno o malo, pero realmente quien tuvo que trasladarnos electricidad fueron las nucleares francesas, sí, con energía nuclear, que, sí, o sea, claro, derivada de... Claro, eso no me casa bien. Y las térmicas de Marruecos. Y las térmicas de Marruecos. Entonces, a ver, algo no estamos haciendo bien, ¿no? No, por eso digo, además cuando arrancaron el sistema, por lo que leí, no lo arrancaron con renovables. No, claro. Tuvieron que arrancarlo con hidroeléctrica y con gas, quemando gas. Quiero decir que no, al final... Y lo que funcionó, es una cosa que me llamó la atención, lo que funcionó fue lo que tenía combustible. O sea, los hospitales no cayeron porque tenían generadores diésel. Los aviones volaron con queroseno, sin problema ninguno. Y las ambulancias y los coches funcionaban porque no iban a electricidad. Todos los sistemas electrificados totalmente, trenes, metros, cayeron. Y por eso digo, un poco de prudencia antes de cuando decía aquella ministra, vamos a acabar con el diésel en unos años, ¿no? Cuidado con estas cosas porque no estás jugando con... Las transiciones hay que planificarlas. No, al revés, es precisamente el problema es planificarlas. El problema es planificarlo. Bueno, de hecho, esto cayó porque se planificó así. Pero no se pueden hacer corriendo. Es decir, antes de probar determinados sistemas hay que probarlos, hay que tener un protocolo, algo para ver si es... Lo que tienes que dejar es que cada empresa se adapte como pueda a la nueva tecnología. No sé. De planificación sé algo más por otro tipo de temas, que es un tema que estudié bastante. El problema, ya los Boris Bruzkus, cuando estudia la transición al comunismo en Rusia, ¿no? Ve que hay una serie de problemas. Pues sí que se hacen tractores, pero los tractores necesitaban combustible y no tenían logística de transporte. Necesitaban recambios, no tenían recambios, baterías o neumáticos suficientes. ¿Por qué? Porque tienen que ir, o no tenían infraestructuras de transporte, no tenían buenas carreteras o no tenían buenas vías férreas adecuadas al transporte, porque eso se va desarrollando como a la par. ¿Aquí qué se hizo? Al 2030-35 tiene que acabarte esto. O quieres hacer una transición de las renovables para llegar a cero, digamos, a cero... Es que no sabes ni siquiera lo que va a pasar en 2028. No, quieres llevar a cero, digamos, fósil o energía alternativa, pues en una fecha concreta, ¿no? Vale, hasta ahí muy bien, pero cuidado, tú eso lo decretas, el 2030, 2035, año que sea, pero cuidado, al mismo tiempo tienes que generar, por ejemplo, una infraestructura de red que esté preparada para ese tipo de renovables, que sea más gestionable o que tenga... Y no lo hiciste al mismo tiempo, tú solo prohibiste una cosa. Tú quieres prohibir el automóvil de combustión, es una política, que se puede discutir o no, pero es una política, y no ves todo lo que va alrededor. Tienes una logística de carga, tienes una logística de repuestos, tienes todo lo necesario para que tengas ese coche eléctrico. No, eso hay que irlo a hacerlo a la par, sincrónicamente, no decir el 2030 ya está. ¿Y qué pasa después? Que pasan un montón de cosas. Por ejemplo, las refinerías dicen, ay, no voy a poder hacer diésel el 2030. No renuevo las máquinas. O sea, tengo una máquina en una refinería, no compro una máquina nueva, porque voy a comprar una máquina nueva. Pero cuidado, igual hay un desajuste temporal, que igual tú dejas de producir gasoil sin haber llegado a la electrificación. Entonces generas unos problemas muy grandes, porque eso no se hace así de repente. Tú mira en cambio cómo llegamos al automóvil, o cómo llegamos al teléfono móvil, etc. Pues fue haciéndose poco a poco. No se puso un plazo, no se obligó a todo el mundo a cambiar el teléfono viejo por uno nuevo, sino nos fuimos adaptando, se fue creando una red de antenas, se fueron creando cosas, y se fue adaptando, y más o menos se hizo una transición tal, pero no hubo una fecha. Ni una planificación. Una planificación, o cuando llegamos al automóvil desde el caballo, ¿no? Pues no hubo
no hubo una planificación, se fue haciendo, y se fue haciendo primero donde había más tráfico, se fue dando carreteras, se fue mejorando, y después poco a poco se fue haciendo la logística de todo. Pero no, dijo, el 2030 todo, o el 2000 tanto se acaban los caballos, no se hizo así. El concepto de planificación que yo decía no es exactamente esto lo que tú estás formulando ahora, ¿no? O sea, pero es todo lo contrario, eso es la no planificación. Dice mal el concepto de planificación. Yo lo que decía es que tú tienes que hacer las cosas con sentido común. Como decimos os galegos, con sentidiño. Sí. E para facelo con sentidiño temos que ir pouco a pouco, é dicir, non vamos a facer isto e non estamos pensando... Bueno, pero realmente tiene que ser el mercado el que marque los ritmos, porque, por ejemplo, y este ejemplo creo que te lo había escuchado a ti hace unos meses con el tema del carbón. En Inglaterra se prohibió el carbón porque se pensaba que no iba a llegar suficiente carbón para... Jevons temía que se acababa el carbón. Claro, efectivamente. Entonces decía que había que racionarlo, así... Y al final llega la gasolina. Al final no solo, al final sobra y al final no, ¿para qué lo quieren? ¿No? Para que lo quieres y ya no se usa. Y lo mismo pasa con estas cosas de movilidad, es un problema de... Tú no puedes planificar... A ver, la logística del hidrocarburo, por ejemplo, dice Václav-Smil, que es una de los grandes inventos, las grandes construcciones humanas de todos los tiempos. Toda la logística, desde producción hasta refino, transporte, distribución después a nivel local, es una infraestructura brutal. Y tú quieres cambiar eso así de la noche a la mañana porque te da la gana. Además, repito, eso tiene que ir como unos ritmos y tiene que ir adecuándose unos producciones a las otras, y eso no puedes dejarlo a un planificador porque se te olvidan cosas, que al final queda todo a medias y al final es un desastre. Entonces, el mercado propio ya va evolucionando, repito, como en todas las transiciones que hicimos energéticas, no hizo falta que te la prohibiera. Sobre todo después, por ejemplo, en el caso de la movilidad, ¿por qué hay que... Por ejemplo, la transición energética, ¿por qué hay que subvencionarla? ¿Por qué hay que castigar al otro? Si hay que castigarlo es que la gente no ve ninguna ventaja en la nueva cosa. ¿Por qué tiene que subvencionar, por ejemplo, el auto eléctrico o dar una serie de subvenciones o una serie de prohibiciones? Si fuera tan bueno, es como el teléfono móvil, no hizo falta que te lo prohibieran. Ya la gente lo adoptó porque sí, no hizo, no, a partir del 2020 todos son móviles. No. El producto es mejor, el producto nuevo es mejor, más barato, tiene unas funciones nuevas, tú ya lo adoptas, no necesitas que te prohíben. Si esto no lo quieren meter... Yo me pregunto por qué. De hecho, una de las maneras más fáciles que tendrían de meterlo en el mercado es que le permitan a China competir y poner los precios a los que lo venden por allí. Ejemplo, y por 10.000 euros tengas un coche eléctrico cuando aquí no lo tienes. Lógico sería, si quieres electrificar el parque, tienes que vender el coche, pero tampoco, porque compiten con los de aquí. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Defender la industria o la transición energética? Claro. Eso es lo que quiere decir. Y a lo mejor están diciendo con sus gestos que no les importa tanto la transición energética. Efectivamente. Pero con el tema de la planificación, volviendo a eso y llevándolo a algo de lo que quería hablar, es el tema de la vivienda, ¿vale? ¿Cómo ves tú lo que están haciendo con el problema de la vivienda en general en España? ¿Cuál sería tu solución para... bueno, sé que no hay una solución como tal, pero ¿qué medidas propondrías Primero, para...? España es un país de propietarios. A lo mejor es duro lo que digo. España es un país de propietarios. Buena parte de la población tiene vivienda en propiedad o vive en vivienda en propiedad. Eso en Galicia es frecuente y en toda España creo que también es frecuente. Durante toda la segunda mitad del siglo XX se hizo una política de propiedad. Que las políticas a través de sistemas hipotecarios, a través de tipos de interés, a través de ayudas, se buscaba que la gente comprara una casa. Vale, está muy bien. Entonces, buena parte de la población tiene una casa. Si tienes una casa, tienes interés en que baje de precio. ¿Perdón? Si tienes una casa, ¿tienes interés en que te baje tú? No. ¿Tienes interés en que suba? ¿Tienes interés en que la casa de tu padre valga menos? No. Entonces no vas a hacer política ninguna. Claro. Porque la mayor parte de la población no quiere que... Sí, dice que sí, que es un problema gravísimo, pero no lo quiere, no lo apoya. Y por lo que estábamos diciendo. Porque una bajada del precio de la vivienda afecta también a la casa de tu padre. O a tu tío o a al tuyo. patrimonio individual. Claro, entonces no tienes ningún interés en que baje. Porque si baja también baja el precio del alquiler y baja el tipo de cosas, no tienes ningún interés. Si ya está, porque repito, hay como son más. Bien, ahora dicho eso, hay muchos factores, por ejemplo, es que hay muchos factores que dificultan el problema de la vivienda. Uno, por ejemplo, ¿qué es vivienda? Que parece que está claro y no está tan claro. No. Está tan claro. De hecho, tienes que tener una cédula de habitabilidad. Cuando yo era pequeño, y las casas se metían mucha gente. Éramos muchos en una casa, incluso varias generaciones. Y hoy en día lo que se entiende por vivienda no es eso. Es una vivienda casi individual, o en todo caso de familia muy pequeña, o nuclear o monoparental, con todos sus equipamientos, es decir, con todos sus baños, con todas sus cosas, etc. Pero claro, donde antes metías 9, hacer 9 casas en vez de 8 casas, donde antes metías 9 no es tan fácil de hacer. Requiere
una oferta muy grande. Eso, no es vivienda sin abstracto, es vivienda como se quiere a día de hoy. Normalmente se quiere también en el centro de las ciudades. El centro de las ciudades está limitado el espacio. Parte porque el espacio de cualquier ciudad es limitado en el centro por pura lógica, y parte porque hay regulaciones de alturas o de construcción que dificultan la aparición de viviendas, ¿no? Entonces, eso es un problema, claro. Entonces, es decir, hay un problema de demanda que cambia y también un cambio de políticas, porque parece que ahora se empieza a primar el alquiler en vez de la propiedad. Tanto propiedad como alquiler tienen ventajas y desventajas, ¿eh? Aquí no me quiero posicionar a favor de ninguno, pero parece que ahora se prima, bueno, también por el cambio de la forma de vida, lo que sea así, pues se prima el alquiler. Bueno, para alquiler necesitas también que haya oferta de alquiler, ¿no? Y de hecho es un problema muy grande, y es que desde que hubo el boom inmobiliario, desde la crisis de 2008, prácticamente no se ha construido nueva vivienda. No. Y si tú tienes nuevos demandantes y no tienes nueva oferta, pues ahí hay una Y descompensación. después, claro, pues estoy diciendo que tampoco hay políticas que favorezcan, digamos, la construcción, o sea, de liberar terrenos, todo lo contrario, desregular la construcción, etc. Pero, no sé exactamente qué se debe, ¿eh? No, claro. Pero lo que estabas diciendo tú antes acerca de lo que en España, que sobre todo los propietarios, ¿no? O sea, que es un país de propietarios, pero yo me acuerdo desde pequeño que se fomentaba incluso a la gente que comprara una segunda vivienda para poder alquilarla y para poder compensar su pensión. Sí, que era una forma de inversión. Una forma que ahora, cuando están diciendo que un tenedor de 2 o 3 viviendas, ¿no? De una señora o un señor que a lo mejor no se fue de vacaciones en toda su vida para comprar la segunda vivienda para su hijo o para su hija, o para la jubilación, y la tercera para la jubilación, que casos que hay, y que ahora que le digan que es un tenedor, que está especulando, que no sé qué, bueno, hay que hacérselo mirar un poco. Y después, en eso, ¿tú no crees que la financiación, por ejemplo, de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, pues todos los ayuntamientos, con el aprovechamiento urbanístico, ese 10%, que nunca invertían en lo que tenían que invertir, que nunca hicieron, por ejemplo, aquí en Santiago tenemos un caso en Juan 23, que había viviendas en alquiler, aluguer social para mozos y mozas, bueno, desaparecieron, nunca vinieron esas viviendas. Es decir, que no se fixo realmente tampoco una política de viviendas. No se hizo, repito, y solamente porque tampoco es que haya mucho interés en hacerlo, por lo que estoy diciendo. Tu electorado a lo mejor no demanda ese tipo, aunque te digan que sí, todos reconozcamos que es un drama y estas cosas así. No hay un interés real por lo que estábamos diciendo, porque es decir, se podría liberar mucho terreno. Santiago, mira que no tiene terreno para liberar. Es más grande en área que Barcelona. O los pueblos, sí, señor, o los pueblos circundantes, es decir, ¿no? ¿Por qué no se hace? Pues muchos pues a lo mejor también por cuestiones estéticas, urbanísticas, que no hay interés en la ciudad. Lo que sea, ahí no entro, cada alcalde o cada política municipal es distinta, ¿no? Pero básicamente la lógica es esa, no hay tampoco un interés en que haya mucho más, no se le demanda una demanda ciudadana a todo esto. Y después, claro, también la forma de la vivienda. Es decir, antes se hacía propiedad, ahora es alquiler, porque ahora hablan de este Bauman y todo esto, la modernidad líquida, el amor líquido, otras cosas así. Las relaciones humanas ahora, de pareja o familia, son más libres. Igual tiene cosas buenas, pero también tiene cosas que tú no puedes determinar para la falta de demanda, porque si ahora estamos viviendo juntos, nos separamos, demandamos 2 viviendas, o cambiamos de ciudad con frecuencia. Es decir, no es como antes que vivías toda la vida donde vivían tus padres, tus abuelos. Ahora la gente, pues vamos a Barcelona, bastos, me voy a Madrid, como en tu caso. Así, vale, te estás moviendo, tío. No demandas vivienda en propiedad, porque estás saltando de un sitio para otro. Pero claro, pero tampoco puedes hacer una planificación de acuerdo con tu capricho. Es decir, un capricho o necesidad. Al principio no puedes decir que yo me marcho para aquí, marcho para Berlín, marcho para acá, y que tenga una casa... Y que va a tener una casa específica. Que está esperando por ti. Claro. No, estaba esperando por ti la casa. No, pues tendrás que ponerte la cola o tendrás que gastarte la cosa, o pagar un sobreprecio, o pujar en los precios para que te den la vivienda, porque si no, nadie contaba contigo. En ese sentido, nadie sabe si te vas a ir mañana a Barcelona, si te vas a Bilbao, es que no se sabe, ni tú lo sabes. O si te juntas, se separas, pero eso es así. Antes era como más fácil de predecir, ¿no? Pero ¿tú crees que hay mucha gente que estaría dispuesta a hacer algunos sacrificios que hicieron pues mis padres o los padres de mucha gente para hoy en día renunciar a muchísimas cosas, a viajar, No, pero es que no... Yo creo que es una comparación un poco falsa. Yo creo que sí, el problema no es de sacrificarte, el problema es que tú no sabes dónde vas a vivir. Es decir, tú sabes más o menos, nosotros sabíamos que éramos de aquí, más o menos íbamos a vivir aquí, ¿no?
pero tú no sabes dónde van a vivir estos chicos, porque son muy móviles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sacrificarme para comprar una casa da mucha estabilidad, pero también te ata. Es decir, no es, ahora me marcho para Barcelona y ¿qué hago con la casa? ¿Qué hago con la hipoteca de la casa? ¿No? Ya pierdes dinero, ya tienes que andar a venderla, tienes unos costes, unos gastos de notarial, o sea, no es tan fácil llevar y moverse como un alquiler. Entonces, claro, la demanda es distinta. Entonces, claro, pero hay que adecuarla. El problema es que no es tan fácil adecuar a una sociedad tan móvil geográficamente o familiarmente, darle una dotación de vivienda. ¿No? Porque normalmente se demandan casas más pequeñas, entonces hay que readaptar el parque. Y después, que si pones una serie de trabas legales y pones unas trabas, por ejemplo, que castigas al inquilino con una serie de regulaciones y de normas y que se hicieron en esta norma, normalmente lo que hace es que la gente no quiere alquilar. ¿A qué te refieres con lo de castigar al inquilino? Al inquilino no, al propietario. Al propietario. Perdón, prefiero, claro, estas leyes que están viendo sangrantes, no sé si son frecuentes o no, eso es otro debate, ¿no? El tema de la ocupación... La ocupación, que una señora que no te pague, ahora tienes que pagar tú la luz. Es que para eso, si yo tengo un piso extra, no lo pongo en el mercado. Es que no lo pones. Ese es el problema. Es que no lo pones porque lo vas a poner. Y menos a una persona que necesite con urgencia un piso. Me refiero a una familia con hijos y poca estabilidad económica. Alquilárselo a ella es un suicidio económico. Puede serlo, claro, pues asumes un riesgo mucho mayor. Claro, muy grande. Entonces, la gente se retira. Pero cuidado, como sabemos por marginalismo, no es que se retiren todos, pero basta que se retiren unos pocos para que los precios se alteren muchísimo. ¿Crees que los pisos turísticos afectan al precio del alquiler? Yo vi un informe hace poco sobre en Canarias y el informe decía que no lo vi en Santiago o en otras ciudades, porque viene a decir una cosa, pero tiene algún punto de decir que el piso turístico y el piso de vivienda habitual no es lo mismo, porque están en sitios distintos. Normalmente el sitio turístico está en sitios muy turísticos, está en playas y sitios así, pero normalmente no es donde la gente habita normalmente, o sea, no es en los hinterlands de las ciudades o no es en el centro de las ciudades, sino que es digamos, en sitios de playa, de costa o donde hay diversión. Cuidado, Santiago hay de esto, pero cuidado, pero también pasa algo así. En Santiago ya se estaba despoblando el centro, estaba despoblando antes de la vivienda turística. ¿Por qué? Por muchos motivos, entre ellos, por ejemplo, es difícil el acceso. No, es más difícil la reforma. Es más caro, muchas no están rehabilitadas. Efectivamente, y hasta 2018-2019, por ejemplo, no llegó la fibra óptica a la zona vieja de Santiago. Aún no llegó a toda. Y aún no llegó a toda. Claro. Y hoteles que tienen problemas serios. Claro, entonces... Con Encanto que tienen problemas. Realmente todo el mundo quiere vivir en el centro, pero ¿cuánta gente está dispuesta realmente a vivir en el centro? Tú estás dispuesto al centro de turista, pero normalmente la gente vive en Sánchez o en las ciudades. Claro. En todas las ciudades. Efectivamente. Salvo que tengas una ciudad, digamos, que no sea con casco histórico bonita, ¿no? Pero normalmente ya se estaba despoblando. Lo que dice el informe es que las casas turísticas son precisamente sitios que ya se estaban despoblando, que son para el turista que sí que le gusta andar por allí, pero no para vivir allí, ¿no? Entonces, yo no creo que afecte especialmente. Puede ser que en algunos casos afecte, pero no creo que sea afecte especialmente, porque van dirigidas a públicos distintos. Y con el tema de la ocupación, ¿cómo resolverías tú el problema de la ocupación? A ver, yo no... ¿O qué propondrías para resolver el problema de la ocupación? Bueno, vamos a ver, primero la ocupación, si tienes un contrato tienes que cumplirlo, ¿no? Entonces, si no pagas tendrás un plazo, pero tendrás que abandonar la casa, es lo que se entiende de propiedad. Y el problema de asentarlo o de ocuparlo tiene que ser del ayuntamiento, no del propietario. Es decir, pues, yo entiendo que sí hay que ayudar a la persona indefensa, sí, pero tiene que ser el ayuntamiento. O que pague el ayuntamiento la renta, o sino que el ayuntamiento tenga unas casas o unos sitios para colocar a las personas que tienen problemas, pero no tiene por qué ser el propietario el que asuma la política social. Dentro de la ocupación hay dos cosas distintas. Y además, ocupaciones hay muchos Por grados. un lado son los arrendamientos impagados, Sí. es decir, que también le llaman ocupas, inquiocupas, que no tiene nada que ver con la ocupación. Sí. Y, por ejemplo, la nueva ley que salió ahora, pues sobre todo para la vivienda habitual, soluciona bastante el tema de la ocupación cuando es tu vivienda habitual. Pero la ocupación es una cosa, y la ocupación es mucho más pequeña de lo que se dice, ¿no? La ocupación estricta, sí. Estricta. Es decir, lo que hay es gente que tiene un contrato de alquiler y que no lo paga. Y no paga. En cualquier caso, claro. Y ese contrato, cuando se va al juzgado,
El problema es que el juzgado tarda mucho, pero no por el contrato de alquiler y el porque la tipo de justicia está porque colapsada. la justicia, pues hay sentencias que tardan 1 año y medio en salir, Sí. hay ejecuciones que tardan 1 año y medio en salir, o sea, la justicia está como está y no le importa a nadie hasta que le toca a él, ¿no? Entonces, ahí hay mucha literatura que había que matizar mucho, ¿no? Con respecto a eso. No, pero estas cosas que cuentan, que los abogados, no sé si es correcto, ¿no? Pero dice que mucha gente que hasta tiene que pagar la luz al inquilino. Sí. Bueno, ahora parece ser que cortársela ya no es... Bueno, depende, porque Ya se ha posicionado la Audiencia Provincial de Barcelona Yo sobre siempre- que no es coacción Sí. Yo siempre, el cortársela. siempre le recomiendo que cuando haces los contratos que hagas una transmisión también de los suministros, es decir, Sí. que el inquilino se haga cargo de sus Sí. propios suministros. Y está su nombre. Y esté a su nombre, es decir, no pasa nada, pierdes un poco de... Bueno, pero es mucho más seguro, ¿no? Con el tema de las pensiones, el otro día estuvimos en el Senado de España entrevistando a Bugallo, que Sí. fue alcalde de Sí, Santiago. sí, senador. Sí, senador ahora mismo. Y él, claro, con el tema de las pensiones, llegó a reconocer que no eran del todo sostenibles, ¿no? Pero decía que era súper justa y súper igualitaria porque había muy poca diferencia entre la máxima y la mínima. ¿Tú crees que realmente eso es justo? Yo no, el tema de justicia aquí es difícil de meter porque es un concepto más filosófico. Me interesa más a este respecto si es O la la sostenibilidad o no, en el sentido de no que no se puedan pagar. El problema es un problema demográfico. El sistema de pensiones español es un sistema de reparto. ¿No? Cuidado, como la sanidad y como muchos otros bienes. Es decir, está pensado para que las personas que trabajan, la población activa que se llama, pues sostenga pues, tanto a los niños como sostenga a las personas mayores. Cuando eran relativamente pocos los ancianos, ¿no? Bueno, pues, Cuando se creó el sistema. pues eran sistemas, digamos, era 8-1, o sea, 8 trabajadores por pensionista, etc. Entonces era un sistema sostenible, etc. Además, en aquellos tiempos la supervivencia era menor, en el sentido que, gracias a Dios, se incrementó la esperanza de vida, pero antes la supervivencia, cuando se empezó el sistema, eran 4 años, 4 o 5 años, no eran muchos años. Entonces, bueno, era un sistema. Pero claro, el problema ahora es que, primero, que la gente entra más tarde a trabajar, que hay menos jóvenes relativamente a mayores, ¿no? Y que las pensiones se parecen mucho al último salario, de tal forma que, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, no tenía preparada esta pregunta, pero el salario medio es inferior a la pensión media. Cuidado, es decir, que ganas más, digamos, retirado que trabajando. Y eso no sé si será muy sostenible. No, ya no es que sea sostenible, no, es que crea un descontento. Digo, no la pensión media de los población. últimos años, me refiero. Los que se jubilaron en los últimos años, Sí. su pensión es superior al salario medio. Pero, por ejemplo, en el tema de las pensiones, que lo reconocía también... Y claro, pero tú piensas una cosa. Ahora la ratio está 2, algo a 1. Es decir, que 2 trabajadores tienen que mantener un pensionista, que en muchos casos cobra más que ellos. Claro, eso es difícil de sostener, tanto política como jurídicamente. Además, la presión política, por número y por organización, es a que las pensiones suban más, y suban más que los salarios. Claro, el poder adquisitivo, que se decía Sí. que son los únicos que mantuvieron desde el 2008. No, que aumentaron. el Que poder aumentaron. adquisitivo. Pero la pregunta mía es normal y es correcto que las pensiones no contributivas, las pensiones de viudedad, las pensiones de incapacidad, muchísimas estén en la caja de pensiones y no vayan a... la gente no tenga que decir, bueno, eso hay que asumirlo vía impuestos, vía de lo Tú que te sea. acordarás de cuando la seguridad social también incluía la sanidad. Sí. Y después la quitaron de ahí, la quitaron de la caja. Porque no hay tal caja, la caja es un artificio contable. En otros países no hay una caja de la seguridad social. Tú pagas impuestos y de esos impuestos te pagan las pensiones. Punto. No hay una caja aparte. Aquí se quiso vender, como en Estados Unidos, como una especie de seguro, ¿no? Como que tenía sus cuentas propias, ¿no? Y no hay tal cuenta propia. Cuando en los tiempos antiguos, hasta el año 2012, 2013, el sistema daba beneficios. ¿Y beneficios dónde estaban? O sea, se ingresaba más de lo que se gastaba, ¿no? ¿Esos beneficios dónde iban? Pues el Estado los cogía, le hacía un préstamo ficticio. El 10% del aprovechamiento urbanístico, es decir, volaba. No volaba, es decir... Lo utilizaban para otras cosas. Claro, le hacías un préstamo ficticio al Estado y el Estado te quedaba como a deber. Y ahora es al revés. Y te puede no pagar y ya está. No, pero es un préstamo a ti mismo, es una cosa un poco absurda. Sí, es como si yo
Cambias el dinero de bolsillo o de una cuenta para otra. Es que ahora soy más rico, que tengo más dinero en esta cuenta que en la otra. No, tienes el mismo dinero que antes, solo que repartido en otras cuentas. No, es un préstamo típico, es una cosa un poco absurda, como organización jurídica. ¿Qué pasa? Que como se quiso venderla con una retórica de seguro y se ponen el nombre, pues hacen como una caja y esa caja que entra y sale, como que está tu trabajo asociado, digamos, a una cuenta y a una especie de derechos. Y tus derechos, tú lo único que tienes derecho es a cobrar una pensión. ¿Cuánto? Ni cuándo, eso lo determina el Parlamento en cada momento. Es lo que hablábamos antes. Que no es un derecho que tengas tú. La putada, sobre todo, el sistema de pensiones, que no es como un seguro. No, el problema es que te pueden modificar unilateralmente las condiciones del contrato como les dé la gana y no tienes posibilidad de hacer nada. Mira, yo no creo que son casos extremos, pero son casos reales en Europa. Tú mira en Grecia o en Portugal lo que hicieron con las pensiones. En Portugal yo leí, en Grecia leí que una pensión a lo mejor de 2.000 euros te la dejaban en 700, 800. Y... ¿A quién reclamar? ¿A quién reclamar? No hay, y dice, no hay plata, como decía el otro. No, dice, no hay plata. No hay plata y ¿qué hace? ¿A quién le reclamas? ¿Dónde sacas la plata? Es que yo tengo derecho, sí, y tendrás para... todo, sí, pero ahora ya no tienes máquina de hacer billetes. Aunque la tuvieras era peor, porque es dinero sin valor. En Argentina, que hubo años en el corralito que no cobraban prácticamente nada, etcétera. Y no hay plata, pues no hay, punto. Pues, es que tengo derecho, sí, tienes derecho, ¿y qué? Los derechos se sustentan si hay dinero para sustentarlos, si no, no, con que sustentas el derecho. Efectivamente. No, y al final imprimiendo lo que vas a hacer es que, bueno, te pueden dar muchos billetes. Sí, pero sin valor. Claro, efectivamente, como en Venezuela. Como en Venezuela o como, repito, como en Argentina, porque en Argentina cobraban, pero el equivalente era a lo mejor 80 euros o una cosa así, al cambio todo aquel fajo de billetes que le daban, porque al cambio no valía, al cambio de dólares o así no valía nada, porque pagaban así emitiendo. Efectivamente. Entonces digo, cuidado con esas cosas. Que se puede hacer mejor, claro, pero normalmente no hay voluntad política de hacer cambios en ese estilo. ¿Y por qué crees que no la hay? Porque son muchos a votar. Y creo que también hay que hacer un poco de sentido en el sentido de ver a estas personas, y yo estoy más próximo a la jubilación que a ser joven. Entonces digo, oye, mira que si el país va mal, porque el problema de las pensiones es que hay un efecto de expulsión. Es decir, buena parte del capital, porque buena parte de las pensiones actuales están financiadas con deuda que emite el Estado español, el déficit, ¿no? Pero ese déficit, ese dinero, el Estado lo cobra de ahorradores que le prestan dinero al Estado para pagar esas pensiones. Pero si se lo prestan al Estado, que para que se le preste tiene que ser competitivo, está retirando dinero, por ejemplo, a otros bienes, por ejemplo, renovar la red eléctrica. Porque no hay dinero para renovar infraestructura, no hay dinero para crear fábricas nuevas, no, porque ese dinero va para gasto de consumo corriente. Entonces al final dices, bueno, usted para conservar la pensión, pues sí, pero a lo mejor, cuidado que si se arruina el país, se arruina usted también. Aprendamos de Grecia y de Portugal, se arruina el país por pedir, digamos, subidas y todo mejoras, pues tendrá esa mejora este año, pero a lo mejor dentro de 3 no cobra nada, o cobra la mitad. ¿Crees que la gente es realmente consciente o empieza a serlo de la debilidad del sistema de pensiones? Debilidad no es porque al final, si no hay dinero, lo quitan de otras partidas, ¿no? Pero claro, pero si quitas de otras partidas es como que vas, repito, gastando dinero de otros fondos que podrían ir, digamos, a la producción, etc. Yo creo que a largo plazo al jubilado le interesa que el país sea rico. Si el país es rico, sus pensiones van a estar aseguradas y van a ser buenas. Si el país se arruina por pedirle demasiado, al final es pobre y sus pensiones van a ser pobres también, ¿eh? Porque de donde no hay no se puede sacar. Claro, eso lo decía Marx, que la riqueza de un país está muy bien distribuirla, pero primero tiene que haber riqueza. No puedes distribuir la pobreza. Claro. ¿Sabes? A ver, tú siempre te caracterizaste porque cuando explicas una idea, la motivas. Sí. Siempre haces una motivación. Y eres incluso, digamos que como profesor, ¿no?, pedagógico, ¿no? ¿Tú crees que los políticos que tendrían que hacer muchísima pedagogía con la ciudadanía, ¿no?, para explicarle determinadas cosas, ¿tú ves a alguien en la política que tenga esa capacidad de hacer pedagogía con...? No, porque el interés, digamos, es sumarse como la corriente. Hay como unas corrientes mainstream, hay unos puntos así que todos concuerdan, que hay que tener pensiones altas, que hay que no sé qué de Europa, que no sé qué tal, lo que esté de moda en el momento, y todos asumen esto. Pero no hay una discusión teórica. Por ejemplo, ningún político se atreve a discutir estos temas de las pensiones, pero discutirlo, es decir, hacer pedagogía. Mire, vamos a tener un debate, igual que yo no soy partidario de los debates electorales, estos que se hacen ahora, que quieren ponerlo por ley. Es un debate, por ejemplo, de políticas sustantivas. Es decir, hay un debate sobre pensiones, pues lleva uno del PP, del PSOE, del Bloque, de lo que sea, y allí discuten de las pensiones.
o cada uno acompañado de sus expertos, o discutimos el rearme, pues discutimos el rearme, pero no debate electoral general. De los líderes, además. Que además que van con los eslóganes hechos. Vayamos a discutir y pongamos pedagogía de las políticas, a ver si puede ser o no, ¿no? Porque ahora parece que hay consenso en todo. Hasta cuando vi el PP votando las pensiones, por ejemplo, sin discutir ninguna, es que no dio un discurso alternativo. Y mire, está muy bien las pensiones y yo lo que quiero hacer es sostenerlas. Y para sostenerlas a lo mejor hay que ser un poco más prudente estos años para poder sostenerlas a largo plazo. No, suba, lo que diga o sea, no hay un contradiscurso. Nadie quiere ser impopular. Nadie quiere perder votos. Claro. Y las personas O no mayores... quiere que los colectivos efectivamente tenerlos enfadados, ¿no? Y a veces hay que tener un poco enfadados. Por eso, no sé si hablamos de Milei, pero Milei tiene una cosa que a mí me sorprendió mucho, independientemente de que les pueda gustar o no el tema. Pero Milei, él dijo sudor, sacrificio y recorte. Él prometió sufrimiento. No prometió... Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Pero prometió dureza, no prometió voy a subir las pagas o voy a... Sí, ganó anunciando lo que iba a hacer. Anunciando sufrimiento. Sufrimiento, y ganó. Yo creo que a la población sí se le explica, y se le explica por qué, lo acepta, y de ahí puedes tener una sociedad, digamos, más sostenible, más económicamente en el futuro, pero hay que explicarlo primero. Bueno, también la situación de Argentina era una situación muy límite. Claro, porque nosotros estamos mejor. No tenemos por qué llegar a esos extremos. Efectivamente, claro, ese es el tema. Tenemos más margen de negociar sin que sufra mucho la gente para sanear el sistema, sin que sufra especialmente la población, o los colectivos así, los ancianos o los colectivos más. No tienen por qué sufrir tanto, pero hay que hacer algunos ajustes. Mira, otro profesor de economía también de la USC, como eres tú eres profesor de políticas, pero José Manuel Beiras, yo lo escuché un día porque es una persona progresista, de izquierdas, nacionalista, es decir, de un sector, y le escuché una cosa que me llamó mucho la atención, porque dijo que en política, pero en esta última etapa que estuvo en el Parlamento, dijo que había que priorizar. El dinero tiene que tener prioridades, ¿no? Sí. Y me llamó la atención porque dije, joder, pero esto no es lo que habitualmente, ¿no? Y claro, y una vez que tú maduras esa concepción de que la política es priorizar, y porque el dinero no es eterno, no existe... y que la solución tampoco es imprimir. Entonces, ponerte a imprimir. ¿tú crees que los políticos en estos momentos están distanciados totalmente de la sociedad y no están priorizando? Yo no creo que estén distanciados, precisamente es que no sé los políticos en democracia están sacados de la población. O sea, no son personas ajenas a la población. Claro, los vota la gente al final. No, porque además, al no ser, digamos, élites de extracción aristocrática o cosas así, son personas normales porque con habilidades políticas, eso sí. Bueno, y de todo tipo. Pero bueno. No, pero con habilidades políticas. Claro que hay que tenerlas, que no todo el mundo las tiene. Sí, y hay que tenerlas, saber hablar, negociar, lo que sea, pues vivir en una organización dura como es un partido, lo que sea. Pues, eso se lo explicaste muy bien a Monedero. Sí. Cuando fue que lo que le iba a pasar a... Pero pues hay unas leyes en la política y hay que conocerlas, ¿vale? Entonces, claro, normalmente están muy encardinados en lo que piensa la gente. Y muchas veces tienen éxito porque entienden lo que entiende la gente. Y le dan a la gente lo que quiera. Lo que pasa es que no siempre dar a las personas lo que quieren es lo mejor, digamos, para el país. Por lo menos a corto plazo. A corto plazo puede ser, a medio plazo no. Y lo que he hecho en falta precisamente es una perspectiva temporal a más largo plazo. Es decir, vale, este año subimos las pensiones, pero dentro de 3, ¿cómo vamos a estar? Y si estamos, por ejemplo, con crisis o así, ¿cómo vamos a hacer? ¿No? Claro. Y eso es lo que tenemos que pensar un poco a largo plazo, no solo este año que está bien. Como este año está bien, vamos a quemar todo el dinero que tenemos. No, vamos a ver, guarda. Como hace Noruega, ¿no? El país que lo hace, Noruega tiene un fondo. Lo que gana del petróleo lo mete en un fondo y lo vaya invirtiendo y saca si le hace falta. Pero es un dinero que está allí para no tocar, para una reserva. Nosotros todo lo que ganamos lo gastamos. Eso le pasó un poco a Zapatero. Empezó a tener unos ingresos brutales. No sabía dónde gastarlos. No sabía cómo gastarlos. Llegó la crisis y no había dinero. Claro, sí, si ese dinero previo lo hubieras ahorrado o lo hubieras invertido en los mercados... Por ejemplo, si te viene bien, otra cosa. ¿por qué no quitas un poco de deuda para estar un poco menos agobiado, claro, para estar un poco más flexible? Incluso ya sin ser ANCAP, ya siendo una persona ortodoxa. Es decir, ¿por qué no retiras un poco de dinero? ¿Por qué no piensas un poco a largo plazo? Lo que pasa es que, claro, normalmente piensan a corto plazo, las elecciones cada vez son más cerca, casi nunca se agotan las legislaturas, entonces está siempre en modo electoral y siempre tienes que estar diciendo cosas. Amortizar eso lo hacía... Eso lo dijo hace poco. ¿Cómo se llama? El de Ciudadanos, Rivera.
dijo, no, cuando hablando de las pensiones, dijo, no, es que yo, ¿cómo no? Y usted sabía esto, ¿cómo no le canto? No, es que si lo digo antes, pierdo un montón de votos. Pero lo dijo él, me hizo y es verdad. Gracia, no, pero es así. Yo creo que muchos lo saben, pero si hacemos esto, la gente no nos come. Los que tuvimos unos padres que se compraron un piso, ¿no? Con hipoteca y todo eso, nos acordamos cuando éramos pequeños que siempre hablaban de amortizar. Vamos a amortizar, y entonces tenían ese dinerito en vez de ir de vacaciones a lo mejor y lo amortizaban. Y acababan de pagar el piso antes. Efectivamente, sí. Y eso, bueno, es una cosa que es importante. Pero digo yo creo sinceramente que hay sobre todo en la gente joven, un hartazgo con la política porque no entienden, porque viven en mundos reales, en mundos distintos. Es decir, de España se fueron 300 y pico mil personas, ¿no? En Galicia ya ni te cuento, es decir, toda nuestra población joven, formada, que formamos, que gastamos dinero en formarlos, se nos están yendo. Y eso no puede ser bueno para un país. No, claro, es la gente más cualificada, pero también tiene cierta lógica, a lo mejor porque hay una cierta desconexión entre lo que formamos en las universidades y lo que demanda el país. Pero yo digo muchas veces, claro, me hace una gracia, es un chiste más que... Un chiste no, pero es una realidad. Ni chiste sin llegar a pagar la universidad. El Estado no paga la universidad. Si quieren pagar la universidad, que la paguen su bolsillo, porque no quieren que le marche la gente. Claro, es que si en España tú tienes un país que basa su economía ahora mismo, entre otras cosas, en el turismo... Bueno, eso es muy importante. ¿Qué vas a sacar 1 millón de abogados? 1 millón de médicos, 1 millón de ingenieros. ¿Dónde metes a toda esa gente si el 20% de tu PIB es turismo? Pero es que tú estás gastando muchísimo dinero en formar. Claro, pero es que a lo mejor no tendrías que formar. Lo que preguntar es si está bien ajustado. Si está bien ajustado. Claro que se tiene que ir, precisamente porque se tiene que ir. Y es el problema que se vaya, no es este. Tú estás creando una formación. Pues estoy diciendo esto, es decir, la formación universitaria está muy bien, pero normalmente es casi seguro que el joven se va a marchar. Tú vives un pueblo de Galicia y sales ingeniero químico, ¿vale? ¿Qué haces? Si donde vives tú no hay una planta petroquímica, pues tendrás que ir a la planta petroquímica, un ingeniero aeronáutico. Bueno, pues muy bien, pues tendrás que ir a Sevilla, Toulouse, donde haya fábricas de avión. En Galicia, creo que en Lugo hay algunas, pero quitando eso, tienes mucho trabajo, casi te fuerzan a irse. Y abandonar donde eres tú. Por eso te decía que el Liechtenstein, como no quiere que le marche la gente, no le paga a la universidad, obviamente no le prohíbe. Si quieres pagarla, pues vas a Suiza o a Alemania y pagas de tu bolsillo. Pero nosotros no te la vamos a dar porque no queremos que te marches. Porque hay trabajos que están casi pensados como para que te marches. Incluso los sistemas de Erasmus y todo eso están pensados casi como para que te marches fuera. Se incentiva Se incentiva todo eso, claro. Sí. Claro. ¿Qué opinas del primer año y medio de Milei en Argentina? A ver, como... Es importante no cómo empieza, como acaba. Con empezar más o menos empiezan todos parecidos. Empiezan las medidas de choque, empiezan estas cosas así. Yo creo que económicamente le puede ir bien. Otro debate son otras cuestiones, ¿no? Pero económicamente yo creo que le puede ir bien. Y además él tiene una cosa que lo vende. O sea, que explica las cosas. No dice que hace esto porque sí, que a diferencia, por ejemplo, cuando estaba Macri antes, o así, que hizo algunos recortes o así, pero no los explicó. Él dice, no va a ser así, le voy a recortar porque yo creo que él mantiene un cierto ámbito de popularidad. De momento, hombre, llevamos 1 año y pico, no todo le va mal. La inflación más o menos, aunque unos pequeños repuntos estos meses, está más o menos controlada. La tasa de pobreza está al nivel de antes de Milei, que cuando llegó él hubo un incremento muy grande de la pobreza, pero ya volvió a recuperar. Entonces, si esto funciona bien, estabiliza la moneda y crea un ambiente empresarial, yo creo que Argentina, que pasa que no sale, la gente piensa que se sale ya. No, eso tarda años, no es de la noche a la mañana. El problema, claro, el problema sí es que va a ser capaz de verlo él. Yo creo que sí. Yo creo que no va a tener elecciones este año, me parece. Sí, al Parlamento. A la otra mitad del Parlamento. El Parlamento él tampoco puede hacer lo que quiere. No. Porque de entrada él no tiene un partido grande. Él es una coalición con otras fuerzas. No, y aparte en Argentina... Y de la escuela de él hay relativamente pocos. Y en Argentina hay una peculiaridad y es que se renueva el Parlamento la mitad y después, al cabo de unos años, de un par de años, se renueva otra vez. Como Estados Unidos. La mitad. Sí, el Senado. Pero de todas formas, yo que no... discrepamos con mi hijo de Milei, ¿no? Pero no es una persona que me pareciera, sí le reconozco que tuvo una capacidad de adaptarse
a la política internacional, donde no hace ningún gesto, donde anda fue a China y bueno, y ya no eran comunistas, eran amigos, ¿no? y les financiaban y tal. Que bueno, que sí que es cierto que a veces... al final dejó de ser ANCAP para ser un político. Lo que decías tú antes de que lo que hacía, ¿no? La motosierra y todo eso era para ganar las elecciones, ¿no? Sí, pero cuidado, es contraintuitivo que se venda así, porque siempre se dice, no, para vender las elecciones hay que como halagar al pueblo, hay que darle así. No, él dijo todo lo contrario. O sea, y eso es lo que me sorprendió. Es decir, pero también demuestra, para los que estudian el marketing, la comunicación política, se puede ganar... Diciendo la verdad, coño. Diciendo la verdad y con un lenguaje incluso duro, de sufrimiento, y se ganó. O sea, que no como el mejor resultado de la historia de la democracia argentina. Sí, por eso digo que no es tan descabellado. Que después puede hacer lo que quiera. Por ejemplo, que hablaba de dolarizar y eso no lo veo yo factible de momento, no está en esa línea. ¿Por qué? Pues no, porque eso también requiere un acuerdo político y requiere una serie de cosas. Y a lo mejor no se lo quieren dar los socios del Parlamento, cosas así. Eso no es llega él y pone lo que quiera. ¿Y tú crees que le vendría bien a Argentina estar dolarizada? Sí, es capaz porque de yo no lo tengo tan claro. Tienes que también tener unas reservas de dólares para cambiar. Tú tienes que hacerte con unos dólares y con esos dólares después los cambias por pesos y retiras los pesos, pero tienes que tener unos dólares para cambiar. Y el problema es que a lo mejor no los tiene tampoco, ¿no? Una base suficiente de dólares para cambiar la economía. Estaría bien, sí. Estaría bien. A ver, me explico. Evitaría, es como el Ecuador, también lo tiene ese sistema, o creo que Panamá también. Y El Salvador. Y Salvador. Simplemente trata de que tu gobierno no decide la política monetaria. Es como el euro. Es decir, pero la decide Estados Unidos. Vale, pero se entiende que Estados Unidos va a ser menos inflacionista que tú. O sea, no tiene la trayectoria, digamos, de inflación. Tiene mucha demanda de dólares. Tiene demanda más que son gobiernos, a ver, son como, digamos, como más sensatos. Aunque a la inflación nunca la llegaron a hacer a los extremos que la hizo. Entonces sería una ganancia con respecto a eso. Pero bueno, realmente sí que han llegado a imprimir cantidades. Ah, sí, no, dólares, sí. De dólares. La diferencia es que los acoge el mercado. Sí, pero aparte de eso no hacen la misma medida que lo hicieron los argentinos. No, los argentinos ni de coña. Me interesa muchísimo porque Bukele, lo que piensas de Bukele, porque Bukele es una persona que tiene unas políticas progresistas, izquierdas. De hecho, cuando llegó al poder, llegó pues... Bueno, él viene de la izquierda, creo que fue, estoy hablando de memoria, igual digo una tontería, pero creo que fue alcalde, o candidato o alcalde. Fue alcalde de San Salvador, por una coalición de izquierda. Claro. Entonces, ¿qué opinas del...? Porque aparentemente es un... No lo sé porque me falta información, y seguramente yo hablo por lo que leo en los periódicos, no por lo que pasa allí. Ahora salió un pandillero diciendo que él pactó con Bukele en las elecciones, ¿no? A ver, yo creo que detecta una necesidad, que es de que haya orden y paz, y la consigue. No sé si es fácil de conseguir en otros países, pero fue conseguir, derrotó pues, a las bandas y así, o no sé cómo hizo. No es fácil, ¿eh? No, pero es que claro, eso para la gente es un alivio. Claro, es un alivio muy grande, porque claro, desde aquí diciendo que viola los derechos humanos, claro que los viola, y seguramente no es la persona ideal, pero claro, para la persona de allí, nada, si no viola los derechos humanos, el gobierno me lo está violando la mala todo el día. Claro, ese es el tema. Yo le escuché una frase... Es buen comunicador Bukele. Pero muy buen orador. Que sí es cierto que violan los derechos fundamentales de los pandilleros, sí. Pero nadie protestó cuando se violaban los derechos fundamentales de muchísima gente claro. Extorsionada, asesinada, sí, no podía poner un negocio. Estamos hablando de un país que tenía unas tasas de muerte, propias de un país en guerra civil. Claro, de aquella no se protestaba, claro. Entonces, yo creo que eso el otro lado se lo agradeció. Es decir, que se lo agradeció mucho porque los resultados de ellos son espectaculares. ¿Por qué crees que Bukele a nivel internacional se rodea de políticos de derecha? Siendo son claramente los que mejor acogen ese discurso de él. ¿Pero por qué crees que la izquierda lo repudia? Porque la izquierda PSOE lo repudia, por ejemplo. Porque no queda bien, es un señor, digamos, que usa métodos como muy autoritarios y normalmente el autoritarismo... Pero no tienen ese mismo rechazo con Venezuela, por ejemplo. No, pero es que... Porque Venezuela, es que es una cosa que es curiosa, ¿no? Milei, por lo menos, perdón, Bukele no ataca la propiedad privada, pues se lleva bien, digamos, tiene un toque populista, y se alineó después él también con ese tipo de cosas, colabora con ese tipo de regímenes. Claro, pero es una dictadura no, tampoco es una dictadura, es un régimen semi-autoritario. ¿El de El Salvador? Sí, semi.
creo que hay libertad, ciertas libertades las hay, de movimiento. Hombre, de creo que prensa, siguen algo así. en No, estado que yo sepa, de no sé. excepción. ¿Qué? Que creo que siguen en estado de Sí, excepción. sí, pero eso es para controlar, digamos, eso. Pero, digamos, no lo vi yo como una... No lo sé, repito, es una información que no lo sé, no lo percibo desde dentro. Pero parece que es un país, digamos, que ahora ordenado, que se puede viajar o que puedes ir por allí. Que en las tasas de seguridad que hay muchísimos. Ahora pasan estas tasas que dan las agencias, es un país seguro, que puedes pasear por allí. Sí, pero incluso. seguro, Seguro... pero sorprendentemente sí, es seguro. Pero sorprendentemente las tasas que están dando en los organismos internacionales, en educación, en mortalidad infantil, en sanidad gratuita para todo el mundo, la educación es una persona que tiene una sensibilidad especial para que todo el mundo pueda... Claro, eso son políticas progresistas. Sí. De máximo nivel. No, lo que pasa es que si tienes un país, digamos, que hay seguridad, puedes crecer, puedes desarrollar otro tipo de cosas, porque eso sí que es cierto. Si no es capaz de garantizar la seguridad, ¿quién monta un negocio? ¿Quién hace nada? Entonces, al final, ¿quién se va a educar? Si al final acabas el niño o la niña en una pandilla, una cosa así, después... Entonces, si tienes así, puede empezar a poner las bases, cuidado, eso no quiere decir que se garantice, pero poner las bases para que todas las cosas se desarrollen, porque además tienes fondos para gastar en eso. ¿Y Trump? ¿Qué opinas de Trump? No lo sé. No lo sabes. No lo sé porque aún no acabó el cuento. No, quiero decir, todo aparenta que está con unas políticas erráticas, ¿no? Arancelarias. Arancelarias en otros temas, estas cosas que dice de Canadá, de México, de Panamá, de Groenlandia. Claro, dice, puede ser una política errática. Digo, ¿por qué dice esta cosa este señor? Yo quiero creer, a lo mejor, repito, a lo mejor que el señor no me cae mal del todo. Entonces, quiero creer que es una estrategia de negociación. El tema de los aranceles. Tipo comercial, no que entra como hacían ante los feriantes, ¿no? Que entra como muy duro y después va negociando, ¿no? Pero Te hago una pregunta. ¿Qué? Después te hago una pregunta a ver sobre los feriantes. Pero digo que es una forma de negociación empresarial, es decir, que tú atacas lo otro, tú non vale para nada esa vaca, tal, tío, no sé si me explico, ¿no? Douche, non dicen así, ¿no? Douche 20 por ser ti, unha cosa así, non? Me parece algo así. Sí. Pero más a nivel empresarial, pero no lo sé. Es un businessman. Pero no lo sé. Entonces... Si es por eso, o que quieres. Después hay otra lógica, que es una lógica de retirada imperial. ¿Retirada imperial? Sí. Los imperios pueden seguir, digamos, los imperios todos acaban cayendo. Pero antes pasa por una etapa de declive. Tú puedes seguir como si no pasara nada. O decir, quieto que ya no soy el amo del mundo, porque antes mi PIB era el 50% del mundo, ya no es el PIB del mundo, empiezan a aparecer países potentes, ¿no? Y otra gente que es rica y tal, entonces ya no soy yo el único que tiene peso político. Y yo este mundo ya no lo puedo gobernar como antes, a nivel global. Entonces voy a retirarme, es una estrategia que no pasa nada, como el Imperio Británico, ¿no? Entonces cayó de repente, o muchos otros imperios, caen por querer mantener alguna cosa que no podían mantener, ¿no? O voy a retirarme a mi espacio, ¿no? Que es el norte de América y lo que le rodea, Groenlandia y este punto, y allí como que me encastillo e intento resistir el futuro allí, ¿no? ¿Qué pasa? Si me retiro de allí, dejo libres muchas otras zonas. Por ejemplo, estamos viendo en Pakistán y la India. Claro, porque en los tiempos viejos eso no pasaría porque habría uno que los presionara allí. Pero si te retiras, empieza cada uno a intentar tomar partido, tomar posiciones. En Rusia lo mismo, en Gaza lo mismo, en Irán, Israel, todas las fuerzas intentan tomar posición para el nuevo futuro. Y eso, claro, en el proceso de transición probablemente es el proceso de transición que puede ser violento. Yo veo que Trump, yo creo que de forma inteligente, te das cuenta, mira, yo no puedo mandar, pero en mi territorio sí que puedo. ¿No? En mi espacio, el norte de América o lo que sea así, ese espacio es mío y a Europa también la abandonó más o menos, por lo que estoy viendo. Y yo creo que es una estrategia como de repliegue a posiciones más, digamos, más realistas, ¿no? De lo que tú puedes gobernar. ¿Tú crees que Europa está... Es una hipótesis, ¿eh? ¿Tú crees que Europa está entendiendo, ya no digo acertando con sus políticas, sino entendiendo todo lo que está pasando en el mundo con los 1.500 millones de indios, 1.400 millones de chinos, Indonesia con... Yo creo que no. Yo creo que aún siguen pensando que somos el centro del mundo. Y que el resto son todos gilipollas. No, y que todo lo que hacemos nosotros nos lo van a imitar. Que si hacemos unas leyes tal, todos van a copiar nuestras leyes. Porque somos los mejores. ¿no? Y si hacemos otra transición energética, todos van a hacer la transición energética. Y me parece que a mí que no, que ya no eres el centro. Primero, por cuestiones demográficas, ya tu población está en retroceso, aunque sigues viviendo bien, no eres ya puntero en el mundo, en muchas cosas. Yo siempre pregunto, de los cacharros que tienen ustedes, ¿cuántos son europeos?
tanto el hardware, o sea, el trasto como el software. software. ¿Qué tienen ustedes europeos encima? Algunas cosas Nada. hacemos productos de alta calidad, de ropa, algunos Poca cosa, realmente, automóviles. pero y ni eso, poco porque más. te lo estás eso. cargando tú, con la transición energética. Porque tú sabes hacer automóviles de combustión, no tienes por qué saber hacer automóviles eléctricos, porque es una cosa distinta. De hecho, las fábricas en Alemania ya están dando para Pero, marcha atrás claro, con eso. porque fueron ellos que se metieron en el lío, porque se metieron con estas agendas y estas cosas, no sé a qué se debe. Yo creo que uno de los errores de Europa fue estar tan unida políticamente. ¿Debería desaparecer la Unión Europea? ¿O descentralizarse de Yo verdad? siempre defendí Unión el Europea. mercado común. Hombre, claro. Mercado común de Es el productos. originario. Sí, Que era como pero no nació una la- superestructura política. Es que realmente no hay soberanía nacional en muchos aspectos. Claro, porque yo digo que los países que comercien entre sí, y eso es lo que trae la paz, y que se comercien, intercambien, que haya, pues sí, libertad de personas o de capital, ¿no? Pero ¿por qué tienes que montar una superestructura política? Claro. Un Estado central europeo. Eso te pongo yo un ejemplo. Eso no, a mí no me Que lo va a convence. entender todo el mundo. En Europa se hizo la política del lobo. El lobo se consideró el lobo como un animal que estaba en extinción, ¿no? Y claro, entonces en Galicia, en lo que es, por ejemplo, la península ibérica, la zona de Madrid para arriba, ¿no? Sí. No lo entendíamos. Sí. Es decir, bueno, el lobo. No. Bueno, entonces hasta que llegó pues el lobo y le comió el pony a la von der Leyen, a la presidenta, y entonces ya cambió. Claro, Pero fíjate en un detalle, que al final es que le coman el lobo a una señora y cambian toda la política del lobo de Europa. Independientemente de la realidad de... Eso es lamentable, ¿no? De Galicia, de Asturias o de, yo qué sé, de Austria, lo que sea, ¿no? Porque le comió el lobo a la señora, cambia para toda Europa. A lo mejor no hay que cambiarlo todo, a lo mejor solo hay que cambiarlo en Galicia, o solo hay que cambiarlo en Asturias, solo hay que cambiar... Claro, pero esa idea de homogeneizar, que toda Europa tiene que tener la misma política del lobo, ese es el error. Claro. Pero toda la misma política energética, toda la misma política monetaria, todo ese tipo de cosas, creo que es el error. En general, De la querer descentralización- centralizar todo. Además, si cometes un error, lo cometes para todos. En general, la descentralización yo la veo positiva. Por ejemplo, el otro día creo que fue con Jorge Dobón, no sé si lo conoces, pero bueno, con Jorge Dobón estaba comentando el tema del salario mínimo. Sí. Que yo no entiendo por qué está centralizado En España. en España. Querían centralizarlo incluso a nivel de Europa. Tú imagínate qué desastre. O sea, el mismo salario en Berlín Sí que en Bulgaria. en Bulgaria. Pues menudo... Vaya invento. Vaya Pero bueno, invento, sí. aquí realmente pasa No, algo los parecido, alemanes porque- felices porque expulsan a los búlgaros de la competencia. Pero... Claro, No, digo no son que productivos todo los búlgaros. centralizado Para llegar a no ser- es buena idea. Antiguamente, cuando Europa estaba históricamente estaba descentralizado, estaban muchos estados, si alguien hacía una cosa bien, los demás la copiaban. Si lo hacía mal, quedaba Se el hundía daño, el solo. quedaba el daño solo y ya servía de Aprendían. ejemplo para no hacerlo. Y ahora es que ahora no hay nadie, ningún país que pare. Si hay una política energética, social, lo que sea, cualquier política pública, agrícola o así, que funcione mal para toda Vamos Europa. todos a una. Vamos todos a una. Antes decían, no, en Alemania están haciendo esto, pero en Hungría están haciendo lo otro, y en Francia están haciendo lo otro. Vamos a ver quién nos viene mejor. Había como un laboratorio, estabas ensayando siempre cosas y siempre copiando lo mejor y mejorando siempre. Entonces, pero ahora esa dinámica de competencia no lo hay. Acabaremos como China. Es que el problema es eso. Europa si quiere parecerse a China. Y, por ejemplo, en la política ahora que está ahí y que, bueno, que va a traer mucha cola, ¿no? La política de defensa, ¿no? De rearme y todo eso. ¿Tú entiendes que Europa acierta con ese tipo de política? Yo no discuto la necesidad de rearme o lo que sea. Eso es, hay que discutir. El problema es rearmarnos contra quién. Claro. Porque el problema no está tan claro. Sí, parece que Rusia es un enemigo terrible, ¿no? Pero por otro lado estamos diciendo que Rusia que es una cosa que está atrasada, que no es capaz de derrotar ni siquiera a Ucrania, en cambio pasa a ser el enemigo número uno del resto. Además, si queremos rearmarnos contra Rusia, no sé qué espera Rusia para atacarnos, o está esperando a que nos rearmemos. Que no entiendo yo la lógica de ese rearme, porque si Rusia es tan fuerte, tan poderosa, ¿por qué espera? ¿A que nos rearmemos? Dirá, atacaremos ahora que está sin rearmar, ¿no? Digo, yo no acabo de entender yo, pero entonces, ¿cómo se define eso? Metemos... Y después, ¿a qué intereses va a servir eso? ¿No? Claro. Al de la Europa del Este, de Alemania, al de Francia, que a lo mejor lo quiere el ejército para llevarlo a las excolonias africanas, o al norte de África, como puede interesar más a Marruecos o a Italia, perdón, Marruecos, a España o a Italia. ¿Cuál es el potencial rival? ¿No? Porque según lo defines de una forma o de otra, va a ser una cosa distinta. Aparte que ese tipo de ejércitos no me acaban de convencer, porque esos ejércitos pueden volverse contra su propio pueblo. Y ya...
A mí es que no me convence mucho. Porque al final puede ser como un ejemplo como el americano, que al final con la guerra de secesión se metió allí en el medio, y que al final puede ser que se use para controlar. A mí no me convence mucho el argumento de mucha gente de no, es que Rusia quiere invadir, quiere hacer... A ver, cuando la URSS cayó, Sí. tú hiciste unos tratados Sí. que establecían una frontera neutra, Sí. ¿no? ¿Por qué ahora quieres meterlos en la OTAN? ¿Por qué no aprovechaste que la URSS había caído Pero es que por eso para digo, ¿la OTAN contra imponer tus quién? condiciones? Porque la OTAN contra quién es, entonces, pues tú quieres meter más Claro. países en la OTAN y quieres meter a... ¿Por qué no metes a Rusia? No, pero ¿por qué haces la OTAN? ¿Cuál ¿Por es qué el- haces la OTAN directamente? Cuando haces la OTAN estás diciendo, mi enemigo eres tú, Rusia, estamos juntando países para contra ti, sino ¿qué lógica tiene la OTAN? Claro. Claro, bueno, pero la OTAN también es muy complicada, porque a veces cuando hablan... No, pero si tú quieres meter a todos los A ver, el países pacto de Varsovia se de la disolvió. frontera en la OTAN, menos a Rusia, Pero cuando la ¿tú le estás gente diciendo a habla- Rusia realmente Que eso? tú eres mi enemigo. Que tú eres mi enemigo. Pero en la Te lo estás OTAN, diciendo. en la OTAN hay un país como Turquía, que también no es un país muy... Pero por eso son tiempos de la Guerra Fría, pero por eso te digo, pero estás diciéndome entonces, ¿para qué hay la OTAN? ¿Cuál es el enemigo? Estás diciendo el enemigo eres tú. Bueno, hay una cosa que la gente no sabe, o por lo Sí. menos desconoce muchísima gente, pero en el año 2003 Rusia, porque Rusia, claro, a veces cuando dicen Rusia no es Europa, bueno, Rusia no es Europa. O sea, cuidado, es un debate viejo de los eslavófilos y los occidentales. O sea, es un debate que divide Rusia, además. Que dice que a los hay que dicen que sí y otros que dicen que no. Por eso. Pero en el 2003 creo recordar, porque claro, porque Putin no es un producto del Partido Comunista, es un producto de Yeltsin, Sí. es decir, que es de lo que Estados Unidos había pactado y supuestamente son sus candidatos, ¿no? Sí. Y claro, tenían un proyecto para entrar en Europa. Y ahí es cuando Estados Unidos... Y en la OTAN no también. y la OTAN. Y Llegó a hablarse, cuando Estados Unidos no quiere y cuando Estados Unidos negocia, porque no se dice claramente, pero es así, con los ingleses y los ingleses se van de Europa. Es que eso era un miedo, Entonces, un miedo a una claro, unión es que- económica, ¿qué hay Moscú, detrás, no? Sí. Berlín, París, que es una unión muy, muy potente. No lo sé. Solo sé que digo que no acabo de entender yo este tipo de lógicas de rearme. Aparte que estamos pensando que un ejército solo grande va a ser mejor que varios pequeños y yo no estoy tan de acuerdo con eso. Ujú. Bueno, la prueba está en el 2 de mayo, que fue hace poquito, Napoleón en Madrid. Un ejército enorme Sí. contra un pueblo descentralizadamente unido. No, se le enfrentaron de forma descentralizada, Claro. por juntas de los reinos. Profesor Bastos, estamos en Galicia. ¿Qué opinas danos unas pinceladas de la política gallega? Gracias a Dios es una política aburrida y muy estable. Y digo que gracias a Dios porque los países serios y los países prósperos, la política no despierta grandes pasiones. Suiza, tú no sabes quién es el presidente. No, y dice que es muy estable. ¿Y tú Fuer- crees que va a las seguir fuerzas... siendo Hombre, puede haber pequeños movimientos, pero normalmente no hay cambios pendulares. No hay, de momento no hay, es un país muy estable. Y normalmente, repito, es una prueba de civilización. Quiere decir que lo que se discute en los parlamentos no son cosas que cambien sustancialmente la población. Es una política de momento muy pacífica y siempre fue muy pacífica. Es decir, no es de bloques cerrados, que unos pelean contra los otros, ¿no? Veo más alboroto, por ejemplo, en la política madrileña que la de aquí. Muchísimo más, Sí. pero muchísimo más. Y en la Y eso me española, parece positivo. La española estamos viendo a ver qué pasa. Yo creo que Pedroche va aguantando, pero cada vez le van cayéndole trozos, quiero decir, como que le van cayendo piezas, como un coche que va andando, pero que le van cayendo como piezas. De momento va andando, pero ya tiene serios problemas para aprobar leyes, por ejemplo, ¿no? Tiene un montón de escándalos, que se sustancian con otra cuestión, pero tiene un montón de escándalos que lo desgastan mucho. Tiene los problemas estos de gestión de los servicios públicos. Es decir, claro, tú el apagón puedes decir lo que quieres, pero el apagón lo gestionas tú y no debía estar bien gestionado, independientemente de quién tuviera la culpa. Los transportes no están bien gestionados tampoco. Seguramente porque no cuidas de la amortización, o sea, no cuidas del mantenimiento. Es decir, yo creo que uno de los problemas que tienen los servicios públicos, pero no solo en España, en todo el mundo, es que el mantenimiento se descuida. Pues tú tienes un coche, tienes que cambiar el aceite, tienes que cambiar las ruedas, tienes que cambiar las cosas. Pero los gobiernos dicen, claro, estas cosas cuestan dinero y mantener una infraestructura de ferrocarriles, una infraestructura eléctrica, cualquier infraestructura hidráulica, lo que sea, te cuesta mucho dinero. Supongo yo, visto, pero no solo por España, por todos los países del mundo, pero aguanta un año más y vamos tirando con las elecciones y ese dinero lo gastamos en otra cosa, ¿no? Porque que gastar dinero en las cosas que ya hay no es visible. ¿Crees que renueva en 2027? No lo sé. Es que Especulando. Faltan 2 años. Es que en política 2 años o 6 meses son tal. No debería. Tiene una mayoría. Pero no es por su voto, es por que la izquierda la tiene rota.
la izquierda la tiene rota. Entre Sumar y Podemos se rompieron y eso no debe haber quien lo arregle, de momento, ¿no? Y si se arregla es muy ficticio, no queda ya bien, porque de hecho se presentan a las elecciones separados. Ya no van a volver Entonces a ser... no le da la suma, ya no le dio, esta vez ya no le dio por poco. O sea, le dio Estuvo por poco. muy al límite. Muy al límite y juntando ya fuerzas contradictorias. Porque Junts con Bildu. sí, claro. No todos son de derechas, Claro. no todos son de izquierdas. No, la mayoría del Parlamento es de derechas. Ni siquiera- La mayoría es de derecha. Problema PNV derecha. es derecha. El problema de derecha es que lo divide la cuestión nacional. Son todos derechas, en muchas cosas coincidirían, estas cosas de los salarios mínimos, de las De impuestos. hecho, y cosas por el eso no salen temas sociales y le piden ayuda al PP Sí. para sacar temas sociales. No, y el rearme y seguramente estas cosas aún los acabará sacando. Bueno, vamos a ir dejando Sí. el podcast por aquí, no porque yo quiera, sino porque el profesor Bastos Sí. tiene mucha prisa Y queda para la próxima vez. Venga. y volveremos seguramente a entrevistarlo de nuevo. Vosotros sois de aquí, es fácil de encontraros. Venga.